estudio de tiempo es una técnica utilizada para la medición del trabajo, en la cual se registran los tiempos y los ritmos de trabajos correspondientes a una tarea ya definida, efectuada bajo condiciones determinadas. Esto pues para analizar los datos o la información obtenida a fin de averiguar los tiempos requeridos para efectuar dicha tarea, según unas normas de ejecución ya establecidas. El estudio de tiempo nos permite balancear eficientemente las cargas de trabajo, minimizando el tiempo que se requiere para efectuar una tarea. Por otra parte, también nos ayuda a mejorar la producción, es decir, nos ayuda a realizar un plan de producción donde se puede tener un control sobre los costos y recursos, con el fin de proporcionar un producto de mejor calidad y más confiable. Dicho esto, pues, el propósito del estudio de tiempo no es más que el de mejorar la productividad de la empresa. Para realizar un estudio de tiempo, lo primero que debemos de hacer es seleccionar el trabajo al que se le va a realizar dicho estudio. Para esto debemos tener en cuenta lo siguiente. 1. Que la tarea no haya sido ejecutada anteriormente. 2. Cuando se requiere un nuevo tiempo tipo, un nuevo tiempo estándar, ya sea debido a un cambio de material o un cambio de método. 3. Cuando se reciben muchas quejas debido a los tiempos tipos de una operación. 4. Tiempos excesivos o rendimientos o tiempos muertos debido a alguna maquinaria. Y por último, los costos excesivos de algún trabajo. Es importante que antes de realizar un estudio de tiempo se haya establecido y definido un estudio de método de la mejor forma de ejecutar el trabajo ya seleccionado. Luego se selecciona un trabajador que esté calificado, tal que éste pueda realizar su trabajo de manera eficiente mientras se realiza el estudio y que éste no pueda ser estropeado. Luego de seleccionar el trabajador y el operario, se procede a realizar lo siguiente. 1. Registrar y obtener toda la información necesaria acerca de la tarea, el operario y las condiciones que afecten en la ejecución de la tarea. 2. Realizar una descripción completa del método y descomponer la tarea en elementos. 3. Verificar si se están utilizando los mejores métodos y movimientos y determinar el tamaño de la muestra. 4. Medir el tiempo utilizando instrumentos apropiados, por ejemplo un cronómetro. 5. Determinar simultáneamente la velocidad efectiva del trabajo con el operario. 6. Convertir los tiempos observados en tiempos básicos. 6. Determinar los suplementos que se añadirán al tiempo básico de la operación. Y por último, determinar el tiempo tipo o el tiempo estándar de la operación. Estos pasos los podemos aplicar cuando queremos analizar el tiempo en que lleva a realizar una actividad y cómo podemos organizar mejor el tiempo para llevar a cabo dicha actividad. Es decir, reduciendo los tiempos en que lleva a realizar esa actividad o bien reduciendo los tiempos improductivos de esa actividad. Al momento de seleccionar el trabajo, surgen problemas que no dependen de la importancia que tiene ese trabajo para la empresa, ni de la pericia de los operarios. Otros problemas que surgen es cuando ya se han asignado tiempos existentes a ciertas tareas, ya que los trabajadores pueden estar cobrando primas muy elevadas y cuando se realice el estudio, estas podrían bajar. También al momento de seleccionar el operario surgen problemas, ya que se debe seleccionar a un operario calificado, porque si no se elige bien, este trabajador podría realizar el trabajo de manera poco natural o simplemente realizar una tarea poco eficiente, y esto estropearía el estudio. En la práctica, el estudio del tiempo se hacen distinciones entre los trabajadores representativos y calificados. Los representativos son aquellas cuya competencia y desempeño corresponden al promedio de un grupo estudiado, y los calificados son aquellos que tienen experiencia, tienen conocimiento y otras cualidades necesarias para efectuar el trabajo en curso.
según normas satisfactorias de seguridad, cantidad y calidad. Es importante porque ayuda a fijar un tiempo, sobre todo cuando vayan a servir para calcular primas. Deberá procurarse que sean de un nivel que puedan alcanzar y mantener un trabajador calificado sin excesa fatiga. Como cada trabajador trabaja a distintas velocidades, los tiempos registrados deben ajustarse para determinar ese nivel. Para hacer un estudio de tiempo necesariamente y es lo mejor que se elijan trabajadores calificados para este estudio. El elemento es la parte delimitada de una tarea definida que se selecciona para facilitar la observación, medición y el análisis. Hay varios tipos de elementos, los cuales son los elementos repetitivos, solo que aparecen una y otra vez en cada ciclo de trabajo. Los elementos casuales son los que aparecen en cada ciclo, no es muy común, pero aparecen en cada ciclo del trabajo estudiado. Están los elementos constantes, son aquellos cuyo tiempo básico de ejecución es siempre igual. Los elementos variables son aquellos cuyo tiempo de ejecución cambia según el producto, sus características, su peso, etc. Los elementos manuales son los que realiza el trabajador. Respectivamente están siempre en uso con sus manos. Los elementos mecánicos son realizados automáticamente siempre por una máquina. Los dominantes son los que duran más tiempo que cualquier otro. Y los elementos extraños son observados durante el estudio, no resulta ser parte necesaria del trabajo. Es necesario descomponer los elementos porque nos ayuda a separar el trabajo productivo de la actividad improductiva. Evalúa la cadena de trabajo con mayor exactitud. El operador quizá no trabaja al mismo ritmo durante todo el ciclo y tal vez hace algunas operaciones más rápidas que otras. Reconoce y distingue los diversos tipos de elementos que hay. Aísla los elementos que causan mayor fatiga y fija con mayor exactitud los tiempos de donde ellos pueden descansar, tomar su reposo, etc. Hace una especificación detallada de cada trabajo y también se pueden extraer los elementos que se repiten a menudo para poder establecer datos estándar. Hay unas reglas generales para delimitar los elementos que deberán ser de identificación fácil y de comienzo y fin claramente definido, de modo que una vez fijado pueda ser reconocido una y otra vez. Por ejemplo, para hacer una máquina, soltar el cierre de una plantilla, etc. Los elementos deberán ser del todo breve posible, tal así que un analista experto pueda aún cronometrarlo cómodamente. Dentro de los posibles elementos, sobre todo los manuales, deberían de elegirse de manera que correspondan a segmentos naturalmente unificados y visiblemente delimitados de la tarea. Los elementos manuales deberían separarse de los mecánicos y los elementos constantes deberían separarse de los variables. En la práctica, el método estadístico puede resultar difícil de aplicar, ya que un ciclo de trabajo se compone de varios elementos, como el tamaño de la muestra varía según las observaciones para cada elemento. Es posible que sea diferentes tamaños de muestra para cada elemento de un mismo ciclo, a menos, claro está, que los elementos tengan más o menos el mismo promedio. El tamaño de la muestra sirve para calcular el valor promedio representativo por cada elemento. Dicho de otra manera, sirve para determinar el tamaño de la muestra o el número de observaciones de esa tarea que deben efectuar en cada elemento. Para esto se utiliza un método estadístico, no obstante, existe un método tradicional. Para llevar a cabo el método estadístico se debe efectuar cierto número de observaciones para luego aplicar la fórmula, la cual tiene un nivel de confianza de 95.45, si no me equivoco, con un margen de error del 5%. Aquí un poco para explicar un poco lo de la fórmula, siendo n el tamaño de la muestra que deseamos observar, n
En el problema sería el número de observaciones del estudio preliminar y el valor de la observación.